con la finalidad de dar cumplimiento al plan de evaluación de este subproyecto. A continuación, abordaremos lo concerniente a la prueba testimonial. El equipo expositor está conformado por Beatriz Cabrera, Dailis Márquez, Franklin Aguiño, Keili Tausen y quien les habla, Ana María Salazar. La prueba testimonial es un medio probatorio donde un tercero, llamado testigo, declara sobre hechos que son relevantes para una controversia que éste ha presenciado u oído. El testigo aporta información que, para ser válida, debe basarse en su percepción directa o en lo que éste ha escuchado. La importancia de la prueba testimonial radica en que, a pesar de las limitaciones de la memoria, esta constituye un medio de prueba fundamental en muchos sistemas legales. Esta sigue siendo uno de los medios probatorios más antiguos y utilizados en los juicios. Asimismo, es de gran peso en los procesos penales y familiares, pudiendo llegar a ser el principal sustento de una sentencia. En cuanto a su valor probatorio, en primer lugar, el valor de un testimonio se basa en la credibilidad del testigo, la cual va a determinarse evaluando factores como, por ejemplo, su edad, profesión, conducta y relación con las partes. Por su parte, el juez debe analizar el testimonio no solo de forma aislada, sino que también en conjunto con otras pruebas, aplicando las reglas de la sana crítica, que son la lógica y la coherencia. Se valora el testimonio y no solo al testigo, analizando la coherencia interna del relato, la precisión de los detalles y la forma en que ésta fue obtenida. La memoria es falible, por lo que la prueba testimonial debe analizarse con mucha cautela, considerando las limitaciones cognitivas del testigo. Finalmente, el testimonio de referencia, que es el que se refiere a lo que el otro dijo por sí solo, no es suficiente para acreditar un hecho. Esta ha sido toda mi participación. Gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Keili Tausen. Me corresponde hablarles sobre el valor probatorio de la prueba de testigo, lo cual se rige por un sistema de libre apreciación judicial o sana crítica, dentro de los límites y restricciones que establece la ley, principalmente el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Sistema de valoración. En el proceso civil venezolano, el valor de la prueba testimonial se somete al sistema de la sana crítica, lo cual implica que el juez no está atado a reglas legales preestablecidas para determinar la eficacia de un testimonio, sino que debe apreciarlo aplicando la lógica, la experiencia y sus conocimientos, motivando siempre su decisión. El principio fundamental se encuentra en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone, a menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica. Algunas pautas para la apreciación la dispone el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Este artículo obliga al juez a considerar varios factores al examinar la deposición de los testigos. Primero, si las declaraciones concuerdan entre sí y con las demás pruebas del expediente. Si los testigos son idóneos y cumplen con los requisitos de ley. 3. Si tienen motivos para mentir. 4.
si sus declaraciones son claras y precisas, y por último, si el hecho narrado es susceptible de ser conocido por medio de testigos. Restricciones de admisibilidad. A pesar del sistema de libre apreciación, la ley establece límites estrictos a la admisibilidad de la prueba testimonial en materia civil, derivados principalmente del Código Civil. Límite por monto. Artículo 1387. No es admisible la prueba de testigo para probar la existencia o extinción de una obligación o convención cuando el valor del objeto excede de 2.000 bolívares. Este límite, aunque obsoleto, en términos monetarios, mantiene su vigencia legal en principio, salvo las excepciones de ley. Contrario o modificatorio de instrumento. Artículo 1387. Tampoco es admisible para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos públicos o privados, ni para justificar lo que se hubiese dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento. Excepción. Principio de prueba por escrito. Artículo 1392 del Código Civil. La prueba testimonial es admisible aun en los casos en que la ley la restringe. Cuando existe un principio de prueba por escrito, se llama así a todo acto por escrito emanado de aquel contra quien se promueve la demanda o de su representante y que haga verosímil el hecho alegado. El juez tiene amplia libertad para apreciar los testimonios, pero debe aplicar esta facultad en el marco de las pautas del Código de Procedimiento Civil, artículo 508, y respetar las reglas de admisibilidad del Código Civil, artículo 1387, que limitan su procedencia en contratos de alto valor o contra el contenido de documentos. Buenas tardes, mi nombre es Daylis Márquez. Dando continuidad al tema, vamos a hablar sobre inhabilitación por incapacidad. Aquellos que no pueden entender el sentido de sus declaraciones como menores de edad o personas con discapacidad mentales. También podemos hablar sobre los intereses personales. Testigos que tengan un interés indirecto en el resultado del proceso pueden ser considerados inhabilitados. Como número 3 podemos hablar sobre la confidencialidad. Profesionales como abogados, médicos o sacerdotes pueden estar obligados a mantener la confidencialidad de la información obtenida en su ejercicio profesional. Hablaremos también sobre las excepciones. Testigos familiares. En algunos sistemas legales, los familiares directos no pueden testificar en ciertos casos. Relaciones de confianza. Pueden haber restricciones para aquellos que tienen relaciones de confianza con las partes involucradas como amigos cercanos o socios comerciales. Podemos decir que la prueba testimonial es valiosa, pero hay que considerar cuidadosamente las inhabilitaciones y excepciones para asegurar la integridad del proceso judicial. Continuando con el ciclo de exposición, les voy a hablar acerca de la promoción y evacuación de testigos. En la promoción es el proceso a través del cual una de las partes presenta pruebas testimoniales ante el tribunal. En el ámbito del proceso civil, esta presentación debe realizarse dentro de los 15 días posteriores a la prueba de la demanda, según el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. En el proceso penal se realiza en la fase intermedia, durante la audiencia preliminar, cuando el fiscal o el querellante y el imputado presentan sus pruebas para el juicio oral, según lo establecido en su artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Al promover la prueba, la parte debe identificar al testigo mencionando su nombre, su apellido y domicilio. Según el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil, también indica el objeto especificando los hechos concretos que se quieren probar con el testimonio, de acuerdo con el mismo artículo. En lo que es la evacuación del testigo, los testigos deben comparecer dentro de los 30 días. El juez
les toma el juramento y verifica su identidad. Se le hace preguntas para asegurar que no haya impedimentos legales para declarar. El testigo responde preguntas escritas y las demás partes pueden hacer preguntas. Finalmente, lo declarado se registra en un acta que debe ser firmada. Esto está establecido en su artículo 400 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 418, 419 y 420 del mismo Código de Procedimiento Civil. En el proceso penal se hace de forma oral y en público. El testigo también jura decir la verdad y el juez le advierte sobre el falso testimonio. Primero se realiza un examen directo sin preguntas subjetivas y luego las otras partes hacen un contraexamen con preguntas permitidas. Pueden haber un reexamen y finalmente el juez valorará la declaración según su criterio. Esto está establecido en los artículos 339, 340 y el 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Compañeros, mi nombre es Franklin Agüiño. Voy a hablar de la carga de prueba. Es la responsabilidad que tiene cada parte de probar los hechos que alega su defensa. Este principio se vincula con el derecho de la defensa y el debido proceso. Se encuentra establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Lapsos procesales son los plazos de tiempo establecidos por la ley dentro de los cuales deben realizarse los actos procesales en un juicio. El lapso es de 15 días de despacho para promoverla y 30 días de despacho para su evacuación, según lo establece el Código de Procedimiento Civil. Durante el lapso de evacuación también se considera el término de la distancia. Existe también un lapso de 5 días para proponer la tacha contra el testigo después de que la prueba sea admitida. Después de los 15 días de promoción, las partes pueden oponerse a la presentación de pruebas consideradas ilegales o impertinentes en un lapso de 3 días hábiles. Jurisprudencia. Sentencia número RC 000261 del 30 de junio del 2016. Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, expediente número 2015-000368. Una ciudadana demandó una empresa por daños morales y materiales derivados de un accidente. Las partes actoras alegó que la empresa había incurrido en responsabilidad civil extracontractual y promovió pruebas documentales y testimoniales para sustentar su pretensión. La empresa demandada negó los hechos y alegó que la actora no había probado el nexo causal ni el daño alegado. Carga de prueba. La sala reiteró que las partes actoras debían probar los hechos constitutivos de su pretensión conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Se enfatizó que no basta con alegar el daño, sino que debe acreditarse con pruebas idóneas y dentro del lapso legal. El lapso procesal. La sentencia analizó si las pruebas testimoniales fueron evacuadas dentro del lapso probatorio ordinario. La sala concluyó que algunas pruebas fueron evacuadas fuera del lapso legal, sin que mediara prórroga válida, por lo que no podía ser valorada. Resultados del caso. La decisión de la sala declaró con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, porque el tribunal de alzada había valorado indebidamente pruebas evacuadas fuera del lapso probatorio, lo que constituyó una infracción de los artículos 395 y 506 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se anuló la sentencia de alzada y se ordenó dictar una nueva decisión, excluyendo las pruebas evacuadas extemporáneamente. Muchas gracias.